queda claro que si bien se visualizan enormes esfuerzos y algunos avances, la realidad aún es muy dolorosa. No hablamos de frías estadísticas, sino de miles de personas viviendo en situaciones muy difíciles y que recurren al Estado y en particular a la policía para pedir ayuda. Este año, una vez más, los datos reafirman que el principal peligro para las mujeres sigue estando en sus vínculos más cercanos como parejas, exparejas y también de otros familiares. Quienes asesinaron a estas mujeres convivían o habían convivido con ellas y en su amplia mayoría esas mujeres no los habían denunciado. Además, la mitad de esas víctimas tenían niños, niñas y adolescentes a cargo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto. Debemos seguir difundiendo y sensibilizando sobre este tipo de violencia para que más personas pidan ayuda a tiempo, a la vez que tenemos que asegurar un verdadero acceso a la justicia. Imagínense la dimensión del problema para nuestra sociedad, que recién veíamos que de enero a octubre de 2025 se registró un promedio de 117 denuncias por día. Una denuncia cada 12 minutos. Esa frecuencia en sí misma es un dato muy serio y la respuesta que tenemos que dar tiene que ser adecuada y que permita prevenir nuevas situaciones. A la cantidad de denuncias por año tenemos que sumarle que la mayoría de las víctimas son mujeres y que sufren principalmente violencia física y psicológica y le siguen la violencia vicaria y la violencia digital. En más de la mitad de las denuncias tramitadas a nivel policial se disponen medidas de protección, es decir, que tenemos en nuestro país alrededor de 20.000 medidas de protección ordenadas por la justicia. Estas medidas implican que el accionar policial no termina cuando la policía le comunica al juez o a la jueza sobre la situación denunciada, sino que a partir de allí se debe realizar seguimiento de miles de situaciones que se presentan y con distintos grados de riesgo. En ese sentido, desde hace 12 años, contamos con las tobilleras electrónicas para los casos de alto riesgo en violencia doméstica y de género y que ha protegido la vida de más de 20.000 víctimas. En la actualidad tenemos 2.374 casos activos a nivel nacional, que significa que en este momento se están monitoreando más de 4.748 personas en simultáneo. El programa de tobilleras electrónicas es un ejemplo de respuesta contundente ante el alto riesgo. Pero, sin embargo, existe una cantidad significativa de situaciones que, si bien no son evaluadas como alto riesgo, de igual forma necesitan un seguimiento y un acompañamiento diferenciado sobre el cumplimiento de esas medidas judiciales dispuestas. Y es en ese sentido que tenemos que brindar opciones distintas para las distintas situaciones. Por eso hoy, dando cumplimiento al compromiso número 24 del señor Presidente de la República, damos a conocer públicamente una herramienta pensada para garantizar la celeridad ante una emergencia, pero también facilitar el apoyo y acompañamiento integral para las víctimas. Se trata de Élida 360 en honor a la primera mujer policía uniformada del Uruguay, Élida Pensado Graña. Esa herramienta nueva se materializa en la entrega de un dispositivo móvil de uso personal e intransferible y que, además de permitirle a las víctimas solicitar ayuda ante una emergencia, va a brindar apoyo y orientación a las mismas en el día después de la denuncia, que muchas veces es cuando más se complica. Élida 360 no sustituye a las tobilleras, sino que permite ser una alternativa para casos de riesgo medio o bajo
pero que requiere un seguimiento y acompañamiento de esa medida, un seguimiento diferencial. Además, el dispositivo servirá como centro de comunicación segura para la víctima, centralizando, por ejemplo, citaciones, seguimiento a esas medidas cautelares, facilitando la comunicación y coordinaciones, ampliaciones de denuncias, entre otras funcionalidades. Mirando hacia adelante, nuestra meta es simple, pero muy ambiciosa. Brindar protección y seguimiento a las víctimas de violencia doméstica y género y aportar a disminuir la revictimización y la burocracia. Nos proponemos que ELIDA 360 brinde agilidad y calidad en los recorridos que tienen que transitar las víctimas con medidas de no acercamiento, facilitándole la información y el acceso a servicios y recursos desde un solo lugar, el celular que le va a brindar el Ministerio del Interior por orden judicial. ELIDA 360 es producto de un proceso de trabajo comprometido y riguroso en el que participaron representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el INAU y un gran equipo de unidades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Como Estado, como instituciones y como comunidad nos sentimos interpelados en una realidad que atraviesa hogares, territorios y generaciones. Cuando el 8 de marzo asumimos una hoja de ruta en violencia basada en género, lo hicimos con la convicción de que el Ministerio del Interior debía ser un pilar firme en la construcción de un país más justo. Hoy, con claridad y humildad, presentamos avances concretos que no son solo anuncios, sino hechos. Hechos que cuidan, hechos que acompañan y hechos que transforman. En cuanto al fortalecimiento de la atención y de los mecanismos de protección, en el último año reforzamos la formación policial en todo el país. Más de 950 funcionarias y funcionarios participaron en talleres presenciales que abarcaron no solo a las unidades especializadas, sino a todas las unidades operativas. Miles más completaron el curso virtual de 15 horas que garantiza una respuesta sensible y profesional en cada departamento. Fortalecimos también los espacios infantiles de las unidades junto a COPAC, porque sabemos que cuando una mujer denuncia, muchas veces llega con ellas junto a sus hijas e hijos. Y que la dignidad con la que se le debe recibir dice mucho de qué somos como Estado, de quiénes somos como Estado. Ampliamos las tobilleras electrónicas, intensificamos la formación para su monitoreo y avanzamos en la descentralización del sistema en San José y Canelones. Más presencia, más rapidez, menos riesgo. En cuanto a la tecnología al servicio de la protección, no voy a ahondar en el anuncio, pero en breve estaremos presentando una nueva aplicación para las víctimas alineada con el compromiso 24 de la Presidencia de la República. Una herramienta que permitirá facilitar trámites, agilizar la respuesta policial y ampliar los canales de protección. El acceso a la justicia en el medio rural. El Uruguay profundo también necesita que el Estado llegue de forma clara y cercana. Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, realizamos una consultoría exhaustiva que nos permitió revisar las prácticas, ajustar procedimientos y pensar el territorio desde el territorio. Formamos equipos junto a la seguridad rural, la policía comunitaria orientada a problemas y las comisarías especializadas y desarrollamos una campaña de comunicación integral, o sea, audiovisual, radio, redes, material impreso, que busca que ninguna mujer quede lejos de la justicia por el solo hecho de vivir lejos de una ciudad. Personas mayores, una violencia silenciosa. Por primera vez, el Ministerio del Interior integra el Consejo Nacional de Personas Mayores.
incorporando nuestra mirada al tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Trabajamos en sensibilización, materiales y formación para acompañar a quienes viven una violencia que muchas veces permanece escondida, incluso dentro de sus propios hogares. Reconocer esta dimensión generacional es también reconocer nuestra responsabilidad. Avanzando a otras líneas, la transformación institucional y de formación policial. Lo dijimos antes y agregamos que incorporamos la perspectiva de género en la educación policial de forma estructural. Rediseñamos programas, aumentamos la carga horaria en violencia basada en género y creamos un curso obligatorio de educación continua para el ascenso. La formación es el corazón de cualquier cambio duradero, sostenible. Y nuestra policía necesita y ya está construyendo herramientas cada vez más humanas, más profesionales y más sensibles. En el eje igualdad y liderazgo de las mujeres en esta institución, si será necesario. Jerarquizamos el mecanismo de género del Instituto Nacional de Rehabilitación, integrándolo al espacio central de las decisiones. Fortalecimos apoyos de cuidados para hijas e hijos del personal, ampliando prestaciones y proyectando nuevos convenios. Y avanzamos en la creación del monitor de género del Ministerio, una herramienta para evaluar, transparentar y mejorar nuestra gestión humana con base en datos. Hoy, al presentar estos avances, lo hacemos sabiendo que todavía queda mucho por recorrer, pero también sabiendo que estamos andando con rigor técnico, con sensibilidad social, con responsabilidad pública y con la convicción profunda de que un país sin violencia es posible. Las mujeres que denuncian, las que resisten en silencio, las que acompañan, las que crían, las que trabajan, las que viven lejos o cerca, las mayores, las más jóvenes, las que sobrevivieron y las que no. Todas ellas están en el centro de nuestro esfuerzo colectivo, humano, presente y sinérgico, a la altura del país que queremos construir. Muchas gracias. Buenas tardes a la señora vicepresidenta, ex vicepresidenta de la República, Lucía Toponaki. Muchísimas gracias por tu presencia. Pero muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, al público en general que ha colmado la sala. Es un reconocimiento a la importancia de la jornada de hoy. Esta es una fecha que nos llama a la reflexión, pero también, como decía la subsecretaria, a la acción. En el marco de esta especial instancia en cumplimiento de la rendición de cuentas de lo actuado en materia de violencia doméstica y de género, quiero subrayar la responsabilidad y el compromiso inquebrantable de este ministerio. En estos primeros 8 meses de gestión hemos trabajado sin descanso. Las acciones concretadas para la prevención, la investigación y la persecución de este azote social son la clara demostración de que esta cartera ha puesto y pondrá toda su capacidad y convicción en la mejora de la respuesta policial en violencia doméstica y de género. Hoy hemos mostrado algunos datos de la realidad y en base a ello también algunas de las acciones llevadas adelante. Pero quiero dejar claro que esto es apenas la primera etapa de un camino que entendemos continuo y prioritario porque estamos comprometidos con la sociedad a ello. Desde el principio hemos trabajado para fortalecer el trabajo intra e interinstitucional y también para afianzar la articulación con la sociedad civil y la comunidad en su conjunto. Lo actuado en estos primeros meses marca objetivos claros y prioritarios, pero no nos pueden conformar, sino que nos interpela y obliga a ir a más. Nos demuestra así que la senda elegida es la correcta, pero también que la magnitud del problema exige tomar nota de las lecciones aprendidas y redoblar los esfuerzos. En este sentido, destacamos algunas de las líneas en las que seguiremos profundizando. En primer lugar, en los delitos de violencia basada en género y generaciones en el ámbito digital, que la evidencia nos demuestra su crecimiento constante, afectando principalmente a niñas, niños y adolescentes.
pero también en el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para la prevención de la violencia doméstica y de género, y que la aplicación ELIDA 360 sea el puntapié inicial para avanzar en garantizar los derechos de todas las víctimas. En la mejora de la evaluación del riesgo de las situaciones de violencia doméstica y de género, a fin de poder prevenir situaciones que los datos nos evidencian pueden terminar en femicidio e incluso en muerte vicaria. En la actualización normativa de nuestros protocolos y procedimientos policiales en violencia doméstica y de género, teniendo en cuenta los nuevos contextos de violencia y la criminalidad organizada. En el fortalecimiento de la profesionalización del personal policial a fin de brindarles más herramientas conceptuales y buenas prácticas para la detección, investigación y protección de las víctimas de estos delitos. Nuestra voluntad política y técnica es inquebrantable. La seguridad es un derecho y la protección de las víctimas es nuestro deber. Continuaremos trabajando con la rigurosidad de la ley y la sensibilidad que merece un cambio cultural y social de la magnitud que nos proponemos amerita. Muchas gracias.